futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Adelante, Jonathan. Muchísimas gracias, compañeros en cabina, y gracias a todos ustedes que están en la fina y fiel compañía de su programa Red Democrática, programa que está ya próximo este viernes a cumplir 2 años calendario de estar todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, transmitiendo para todo Costa Rica 89.1 FM y por supuesto por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, en @Jonathan Prendas, en el canal de YouTube de Red Democrática, donde ya llevamos 458 programas con el día de hoy, siempre puestos ahí para que la gente pueda consultarlos, pueda revisarlos y por supuesto pueda tomar nota. Tal vez en el momento de estar al aire es más poner atención, cuando usted lo vuelve a escuchar es más para tomar nota, porque todos nuestros invitados tienen una característica y particularidad muy especial. Traen la mejor información, la más oportuna y la más también responsable para poder alimentar su percepción, amigo y amiga que nos escucha, en su casa, en su trabajo, en el vehículo, para que pueda tomar las mejores decisiones con un fin último, que es el que siempre ha sembrado Red Democrática: dejar que Costa Rica sea un lugar más próspero y más bueno para nuestros hijos y nietos, porque si lo recibimos bien, tenemos que entregarlo de una mejor manera. El día de hoy tenemos un invitado, un amigo de la casa, un compañero de luchas académicas, profesionales, una persona que con su verbo siempre ha traído puntos sobre las ies y dedos en la llaga. Es su característica, no va a ser diferente el día de hoy. Don Claudio Alpizar Otoya, nuevo presidente del partido Esperanza Nacional. Bienvenido y felicidades, don Claudio. La gesta de hacer un partido político no es cualquiera y usted lo logró. Así es, don Jonathan Prendas, muchas gracias a vos y a toda la audiencia de Red Democrática por permitirme participar en el programa. Y sí, no es tarea fácil, fue una tarea de 18 meses que iniciamos allá a finales de julio del 2023. Lo hicimos, como decía mi maestra, despacio y con buena letra, y logramos, pues sí, inscribir el partido, por lo menos presentar todos los documentos que exige el Tribunal Supremo de Elecciones antes del 31 de enero, ya presentados y con la ilusión de participar en las elecciones del 2026, con papeleta presidencial, vicepresidentes y también con papeleta completa para diputados en todo el territorio nacional. Don Claudio, de la faceta análisis, de la faceta de llevar a buenos invitados a tus programas, a tus espacios de opinión, ¿qué fue lo que detonó ese interés por abrir un partido y ser actor del proceso electoral? La idea viene de hace muchos años. Originalmente la tuvimos planteada por allá del 2020, 2021, en aras de esa participación electoral que como analista siempre he promovido, que siempre he reclamado que la política sí importa, que la gente debe participar. Y pues un día de tantos, allá por el 2020, un grupo de ciudadanos comprometidos, profesionales, decidimos participar en la convención del Partido Liberación Nacional, recordarás, llamado Movimiento Esperanza Nacional. Decidimos participar dentro de Liberación Nacional porque el partido hoy y el movimiento antes siempre fue de tendencia ideológica socialdemócrata, y creíamos que era una bonita oportunidad para que Liberación Nacional en aquella época pudiera retomar el rumbo socialdemócrata que perdió y ha perdido desde hace muchos años. Y
Se nos complicaba en aquella época, Jonathan, hacer un partido político por los tiempos. No nos daban los tiempos, participamos de esa convención, fue una maravillosa experiencia. Personalmente te digo que fue una experiencia extraordinaria. Terminado ese proceso, pues hace más de 2 años, en el caso personal, me retiré del Partido Liberación Nacional, viendo que era imposible retomar esa línea socialdemócrata, viendo que es imposible retomar también una estructura carcomida. Hay gente muy linda, hay gente muy buena, eso lo aclaro, y la mayoría de ellos son gente buena y linda, pero los que dirigen la estructura de Liberación Nacional le hacen un gran daño al partido, no dan espacios y entonces consultando con los compañeros de aquel momento, el Movimiento Esperanza Nacional, yo renuncié al partido y empezamos a hacer esa gesta de trabajar un partido político después de un análisis profundo de más de un año, de seguir analizando los problemas nacionales en grupo, pues decidimos en julio, como te decía, del 2023 empezar en ese proyecto esperando que sea una alternativa. Ahora, Jonathan, vos conocés bien del tema. Queremos ser un partido, primero con ideología, primero un partido con un proyecto, y no queremos ser que Esperanza Nacional sea ni un taxi para algunos, ni tampoco una franquicia electoral donde se le facilita a cualquiera, sino que queremos hacer un verdadero un partido político que tenga pensamiento ideológico, un partido político que saque el tiempo para pensar en los grandes problemas nacionales y por supuesto en las soluciones. Por eso te decía que lo hicimos con buena letra, calma, con tiempo, bien manejados los tiempos. Tanto así fue que enero fue un mes prácticamente para organizar la Asamblea Nacional. Ya desde diciembre teníamos, principios de diciembre, concluidas todas las asambleas nacionales y provinciales. Solo nos faltaba concluir con una, que era la de Guanacaste. Y con ese mapa estamos totalmente comprometidos en ir a una campaña de altura. Hay otro eslogan que he usado yo por 14 años en mi programa de televisión, hoy en YouTube, que es la política con P mayúscula. Estoy comprometido y estamos comprometidos a ir a hacer política con P mayúscula. Sabemos perfectamente que hoy es muy difícil porque las redes se prestan mucho para la campaña sucia. Tenemos claro también que tenemos en la actualidad un poder ejecutivo que gusta mucho de la campaña sucia, utilizando las redes, utilizando los troles, y sabemos a lo que vamos, y solamente le pedimos a Dios que nos dé la fortaleza y nos proteja de toda esa campaña sucia que siempre ha existido, pero que hoy en día, con la facilidad que da el Internet y las redes, pues se acentúa más en cada campaña electoral. Claudio, ¿cuáles son los pilares políticos de Esperanza Nacional? Ya dijiste bajo la sombrilla de la socialdemocracia, que es la que vos has abrigado siempre, pero ¿cuáles son tus pilares, tus motores para poder seducir, invitar, incidir en la opinión de la gente? Primero, así como tenemos un trébol de 4 hojas que representa suerte, ¿verdad? Y creemos que podremos ser nosotros una suerte electoral para el ciudadano costarricense, así como tenemos un trébol de 4 hojas. En esas 4 hojitas, cada hojita representa los principios mayúsculos, los macro principios, que son prosperidad. Es un principio que para nosotros es fundamental, la prosperidad para todos los ciudadanos. La transparencia, también en el ejercicio de la función pública. Eh, el hecho de tener equidad en todas las políticas públicas también. Y por supuesto, el respeto. Y el respeto es hoy algo que se ha perdido mucho en la política. A la gente le está gustando, qué lástima que el ciudadano le está gustando o que está comprando o que le están vendiendo política de bajo nivel, política grosera, soez, vulgar, malos discursos, pero el ciudadano los está consumiendo y algunos se los están vendiendo. Ese es el gran marco. Pero la gran preocupación de nosotros es retomar y conformar un plan nacional de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo que nos vuelva a centrar en 2 cosas que han sido exitosas, que Costa Rica ha demostrado un éxito enorme.
Primero fue en el desarrollo social, en la primera cuarentena, ya de 1940 hasta 1980. Después de la crisis del petróleo de los 80, nos vimos obligados a cambiar de modelo económico y fuimos a las exportaciones y demostramos una gran capacidad hasta el presente. Pero esos dos modelos nunca caminaron de la mano. Cuando empezó a desarrollarse el modelo de las exportaciones, fuimos dejando también de lado la inversión social que era tan importante y que nos permitió a los costarricenses, y me incluyo en ese grupo, salir de clases muy humildes y que nuestras familias nos llevaran a nosotros a ser parte de la clase media costarricense. A partir de los años 80, la clase media ha sido bombardeada con impuestos, la clase media ha sido bombardeada con malos servicios y creemos que el nuevo modelo de desarrollo que debemos priorizar y plantear luego de esta segunda cuarentena de las exportaciones es un modelo de desarrollo que venga a equilibrar eso, el éxito económico con el éxito social. Porque es sorprendente que cuando éramos más pobres, cuando solo teníamos dos productos de exportación, cuando teníamos, si acaso, en los años, a principios de los 80, $2,000 de ingreso per cápita, cuando solo teníamos dos productos de exportación. Cambiamos el modelo de exportación, hemos logrado superar en ocasiones hasta $20,000 de ingreso per cápita. Hoy andamos creo que en 14,000, 15,000 de ingreso per cápita. O sea, hemos multiplicado por 7 hasta por 10 el ingreso per cápita, que es el ingreso por persona. Es un macro número, pero que definitivamente nos engaña, porque hay algunos que están acumulando mucha riqueza y otros tantos no están en esa misma línea. Entonces, por eso vemos ese crecimiento exponencial de una sociedad con mucha pobreza. Entonces, ese modelo que nos demostró ser muy exitosos en las exportaciones y muy exitosos antes en lo social, tenemos que recuperarlo. Costa Rica ha sabido hacer las cosas. A mí me da mucha tristeza, Jonathan, cuando los políticos utilizan siempre el fracaso para definir a Costa Rica, cuando Costa Rica ha sido un país exitosísimo, así ha sido reconocido a nivel mundial, no solamente a nivel de América, con una democracia plena que es, junto con la de Uruguay y la de Canadá, las democracias plenas más fuertes. Inclusive nosotros superamos en democracia plena en posiciones a los Estados Unidos de América. Y hoy por hoy se maltrata la democracia, se menosprecia y lo peor de todo es que los costarricenses, los ciudadanos, compran esa radicalización del discurso que habla de un país fracasado y están dispuestos, por eso mismo que te comentaba antes, del desequilibrio, de la equidad, de la falta de recursos, están dispuestos a sacrificar muchos de los logros sociales y democráticos que hemos tenido en aras de mejorar sus circunstancias. Y el discurso economicista, que es el que más utilizan hoy los candidatos, solo hablan de economía, solo hablan de mercado, se sacrifica a razón de hablar del plan fiscal, cualquier proyecto social, cualquier inversión social, porque lo importante dentro de ese marco de los políticos economicistas es afinar las políticas económicas del país. Pero lo normal es que lo hagan bajo el sacrificio de las políticas públicas para los más necesitados. Y lo más sorprendente es que la gente más humilde ha estado comprando ese discurso. Lo aplaude cuando pide que sí, que se disminuyan los salarios de los médicos en la caja y entonces tenemos el problema ya ahora no solamente de faltantes de médicos especialistas, sino la huida de médicos especialistas al sector privado por precarizar sus salarios. Tenemos educadores que tienen más de 5 años de tener sus salarios congelados. Tenemos una policía que cada vez que hay que aumentarle para la seguridad nacional los salarios, es toda una novela y es toda una indisposición cuando son ellos a los que les toca enfrentar al AMPA que hoy cada día es mayor y más sofisticada. Entonces, hay que buscar un modelo de desarrollo donde nosotros podamos, sí, aumentar las exportaciones que hoy están en caída, que ya no representan en esa balanza comercial un emparejamiento con las importaciones. En el actual gobierno se ha promovido una apertura cuando se habla
de la ruta del arroz. No, 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 no es la ruta del arroz, es la ruta de la agricultura. Importemos, importemos. Y al importar, a veces sin sentir una mejora en lo económico para las bolsas de los más humildes, como es el caso del arroz, que al final de cuentas hasta más caro está hoy en día, hemos sacrificado el desarrollo económico en zonas de nuestro país donde la agricultura sigue siendo el baluarte principal. Se habla mucho de zonas francas que han sido exitosas y muy importantes, pero las zonas francas requieren primero personal de altísimo nivel, muy bien preparado, por eso la importancia de tenerlos para todos esos estudiantes que salen de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico, de la Nacional, de universidades privadas. Pero ¿cómo hacemos para aquellos que son humildes trabajadores del campo, que han sido tan importantes en el desarrollo de nuestro país y que hoy las políticas de importación e importación están matando no solamente ese desarrollo económico de esas familias en esas zonas, sino que además, lo más peligroso, la seguridad alimenticia de los costarricenses viene en riesgo y muchos no se dan cuenta de ello. Por ahí va un poco la idea, pero te concluyo con lo siguiente. Como partido serio que somos, venimos trabajando en un plan que queremos presentárselo en 2, 3 meses a la ciudadanía, ya cuando la campaña realmente esté caliente, con proyectos muy claves. Nosotros tenemos proyectos que vienen con la intención de mejorar las pensiones de los más humildes. Ya yo estoy cansado de oír la historia de este gobierno con el tema de las pensiones de lujo. Pensiones de lujo, está claro que ya se le metió en la administración pasada un impuesto, que más de eso no se puede, porque la misma OIT y los mismos derechos adquiridos de los ciudadanos advierten de que más de un 50% no se les puede quitar a los pensionados, pero los pensionados de lujo ya no gozan de esas pensiones brutas que se siguen anunciando, pero nos sacan quienes nos gobiernan del verdadero tema y el ciudadano reacciona con rabia ante la indignación que siente por pensiones muy altas, pero la indignación que deberíamos sentir la mayoría de los costarricenses es por las pensiones más bajas. Sí, claro, corrijamos esa indignación y esa vulgaridad de las pensiones de lujo que ya está corregido y que tendremos que esperar que los que están ahora devengando ya con un 50% menos de lo que devengaban si recibían 10, ahora solo reciben 5, que es mucho dinero, pero ni modo, ya tienen derechos adquiridos por malas praxis del pasado. Bueno, tenemos que salir de eso, sí, pero ya ese camino está. Ya las pensiones de lujo son menos, ya en el Magisterio Nacional son muy pocos los que quedan para futuro recibir pensiones altas. La mayoría de las pensiones del Magisterio van a estar o están ya en un tope de 2.200.000, que es similar a la caja a 1.700.000. Pero ¿qué sucede con la pensión más baja? Hay pensiones de 80, de 100.000, de 150.000 no contributivas, otras de 220 de personas o 150.000 que siempre sobrevivieron con un salario mínimo y resulta que de repente cuando se pensionan tienen que vivir menos que con el salario mínimo que tenían. Ese es el enfoque que debemos tener y no el enfoque de rabiosos, de poca esperanza de mejorar la situación del país que nos están vendiendo cuando debemos estar mejorando las pensiones de los más humildes y de la gente adulta mayor. Mi amigo Jonathan, usted y yo y todos los que nos están oyendo, si tienen algo seguro es que van a ser viejos y que van a requerir un nivel de vida que sea satisfactorio y, por supuesto, muy digno. Claudio, cuando estás expresando estas cuatro aristas, cuatro pilares del movimiento, ahora partido político, queda mucha tela que cortar que como sabemos y como lo acabas de explicar, conforme vaya avanzando la campaña, irán ustedes sacando los diferentes cartuchos para poder llamar la atención del electorado. ¿Es Claudio Alpizar el llamado a ser ese baluarte de candidato electoral nacional para la presidencia de la República por el partido? Yo vengo liderando el movimiento desde hace muchos años, bueno, muchos no, desde el 2020 a la fecha, 4 años vengo liderando el movimiento y junto con otros compañeros nos dimos a la tarea de hacer el partido político.
he quemado muchos kilómetros en el país, he gastado muchas horas de mi tiempo con una gran ilusión y por supuesto que tengo las aspiraciones de llegar a ser el candidato del partido Esperanza Nacional. Sin embargo, hemos hecho un partido con carácter democrático. Tenemos una asamblea que fue extraordinario el sábado antepasado cuando hicimos la asamblea. De los 70 asambleístas por sus propios medios, llegaron 66 asambleístas. Dos tuvieron un desperfecto en su automóvil viniendo de Pérez Celedón y los otros dos, por cuestiones de actividades fuera del país que ya tenían, no pudieron llegar. Pero tuvimos una convocatoria extraordinaria y hubo una total compenetración de lo que debe ser un verdadero partido político. Entonces sí, yo podría decir que a la fecha de hoy, para decirlo de alguna forma, soy el único precandidato del Partido Esperanza Nacional. Y si queremos llevar esto a buen puerto, si queremos presentarle a la ciudadanía una papeleta, no solamente con gente comprometida, sino con conocimiento de los problemas nacionales. Y de la misma forma queremos que los diputados nuestros sean diputados de altísima calidad. Ya hemos visto en la actualidad y en el pasado partidos políticos que participan, que no tienen mucha ilusión de sacar muchos diputados, terminan sacando 10, 15 y habían rellenado la papeleta con gente que no tenía ni conocimiento ni capacidad para llegar a la Asamblea Legislativa. Y por una cuestión de suerte o por una cuestión de momento, logran sacar más diputados de los que aspiraban, pero resulta que muchos de ellos no están preparados para llegar a la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a hacer una selección que tiene que requerir no solamente compromiso con los grandes lineamientos del partido, compromiso sobre todo con el país, sino además de eso, con capacidad, no solamente de conocimiento, sino de ejecución. No queremos llevar a esta democracia al despeñadero que algunos la han querido llevar con malas representaciones. Yo te puedo decir que cuando nosotros empezamos con el Movimiento Esperanza Nacional, siempre nos preocupamos cuando fuimos y participamos en aquella Convención de Liberación Nacional por tener la mejor gente, porque nosotros decíamos, y si Dios nos da la oportunidad de ganar las elecciones, tenemos que tener gabinete, tenemos que tener gente para cumplir con los puestos. No puede ser que yo de repente gane las elecciones y entonces me invente, como en el gobierno de Carlos Alvarado, un gobierno de unidad nacional. No, era un gobierno de necesidad nacional porque no tenían gente en el Partido de Acción Ciudadana en aquel momento para llevarle al gabinete, o como ha sido en el actual gobierno, donde se inventaron la idea, que es una idea que se la copiaron a Otón Solís, por cierto, de hacer un gabinete con currículum vitae. Y hemos visto el desmadre, por utilizar palabras muy populares, el desmadre en renuncias y gente sin capacidad desarrollándose en el Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo tiene que estar liderado, sí, por el presidente de la República, pero todos los que lo acompañan han sido líderes en diferentes áreas con conocimiento. O sea, no se llega a gobernar como un reycillo o como un dictador apeándose cabezas constantemente, no. Se llega con un equipo, con gente que ha trabajado, que gente de confianza y que tiene que cubrir los espacios que se definen en nuestro Estado costarricense para hacer un gobierno de un partido que, te repito, y es que el mejor ejemplo es la actual administración, que hizo la de aquellos famosos cohetes que iban al espacio, Apolo 11, 12, 13, que salía un gran aparato y a mitad del espacio dejaban botado todo y solo llegaba una cabecita a la luna. Bueno, eso es lo que ha pasado en este y en otros gobiernos, donde dejaron botado al partido, ¿verdad? El Partido de Acción Ciudadana en algún momento se desvirtuó totalmente de su ideología, dejaron votados a un montón de gente. Lo mismo pasó con Liberación en otro estilo, pero se olvidaron de la socialdemocracia, se olvidaron de llevar la gente del partido y empezaron a comprometerse con los grandes y poderosos intereses económicos del país, que igual le ha pasado a este gobierno. A mí me llama mucho la atención cuando la gente define al actual gobierno como un gobierno cercano al ciudadano. Bueno, yo le pregunto a esos ciudadanos que dicen eso y que seguramente nos están oyendo en tu programa, ¿les ha mejorado el nivel de vida? ¿Les ha bajado el costo de vida?
Las listas de espera de la caja que recibieron en 700,000 y ya casi 1,500,000 de personas en lista de espera, les dice que anda bien la salud, con 4 o 5, ya ni recuerdo, presidentes ejecutivos en 3 años en la Caja Costarricense de Seguro Social. Les ha mejorado la seguridad. Recuerdan los costarricenses 2 años como el pasado y el anterior, donde casi rascamos los 1,000 asesinatos dolosos, nunca en nuestra historia, duplicándose. Bueno, y le podría preguntar a los costarricenses. Hace unos días renunció una ministra de Educación. Había prometido presentar un plan para la educación, un proyecto, un plan para el desarrollo de la educación en febrero, en marzo de este año, a 3 años de gobierno. Renunció y no lo presentó. Y la educación costarricense sigue padeciendo grandes problemas que sí, se vienen arrastrando. Eso nadie lo está negando, que se vienen arrastrando de otros gobiernos. Pero los ha solucionado este gobierno y no me vengan con la historia de que es que no los han dejado gobernar. No han tenido la capacidad de gobernar. Claudio, es que precisamente en ese punto quería ir profundizando con vos, porque desde el 2014 hemos visto un comportamiento electoral que más parece un castigo a lo tradicional que una esperanza por algo nuevo. Y ha quedado más que comprobado con los diferentes gabinetes que se han hecho en el 14-18, 18-22, 22 actual. El cómo poder ser una alternativa nueva sin caer en esas novedades que no han resuelto los problemas y que por el contrario, como en esta administración se han encargado simplemente de polarizar y de tirarle la culpa a otro sin ponerle el dedo a la llaga. ¿Cómo hacer ese match para lograr hacer algo diferente? Porque ya el concepto de vamos a buscar un cambio, vamos a buscar algo más distinto, pues ya se está como que desvirtuando, ya se le está acabando la gasolina a ese método. Bueno, la pregunta tuya es muy interesante y nos lleva a revisar la historia. El Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, uno dejó de ser social cristiano y el otro dejó de ser social demócrata. Ambos, hoy por hoy, son social cretinos, igual que el presidente de la República, son social cretinos, no tienen ideología. Su ideología es ser cretinos, hablar de los más humildes, de los más pobres y hacer muy poco para solventarles las necesidades que están padeciendo y manteniendo una pobreza muy alta, que cuando la vemos en porcentaje nos engañamos, pero con el aumento de la población, cada día tenemos más pobreza en nuestro país, en números claritos y sencillos, en números absolutos. El Partido Unidad Social Cristiana y el mismo Partido de Liberación Nacional, el cual creíamos nosotros en aquel momento que podíamos hacer algo diferente y no se pudo, son culpables en mucho de la pérdida de aprecio por el bipartidismo. Esos partidos se atomizaron, la unidad, por ejemplo, hoy por hoy, la unidad con su posible candidato, hoy precandidato, no es un partido social cristiano, ni siquiera demócrata cristiano, mucho menos. Es un partido de una línea liberal, ¿verdad? Yo le tengo la seguridad a los ciudadanos que siempre he pensado igual. Tengo una línea consecuente con algunas variantes que se las van dando el aprendizaje, porque algunas otras ideologías aportan cosas muy interesantes y no hay que ser cerrado ni fanático cuando la oferta o la propuesta tiene sentido humano y viene de otra ideología. Pero en el caso particular de la Unidad Social Cristiana, estamos ante un candidato que no tengo que decir mucho, ¿verdad? Que tiene una línea de derecha extrema histórica, ¿verdad? Inclusive ni siquiera podríamos decir que es conservador porque su historia siempre ha sido, en temas sociales, siempre ha sido muy, muy liberal en temas sociales y también lo es en temas económicos. En el caso de Liberación Nacional, pues sus últimos gobiernos, y vean que de la unidad no puedo hablar de sus últimos gobiernos porque ya el último gobierno, para muchos jóvenes que también nos están oyendo, es historia antigua, hablar del gobierno de don Abel Pacheco. Bueno, pero posterior a eso, después de esas 5 derrotas, el Partido de Liberación Nacional también se desligó, algo que dijimos cuando participé de la convención, se desligó totalmente del aprecio por los sectores solidaristas, por el sindicalismo,
por los educadores. Bueno, y eso también provocó alguna atomización de Liberación Nacional. Ha logrado Liberación mantenerse como el partido menos pequeño, no diría el más grande, el menos pequeño de nuestro país. Sí, ciertamente lo ha logrado. No así la Unidad Social Cristiana. Pero ambos promovieron la aparición del Partido de Acción Ciudadana. El Partido de Acción Ciudadana nace como un embrión de la socialdemocracia a disgusta en Liberación Nacional. Luego se nutrió de mucha gente de la Unidad Social Cristiana. O sea, que, sí, nutriéndose de socialdemócratas, luego vino y se nutrió. Pero la agenda del Partido de Acción Ciudadana se concentró en un tema particular, que fue la agenda progre moderna. ¿Verdad? Porque digo moderna porque antes muchos nos definíamos como progresistas en el sentido de darle el voto a la mujer, en darle oportunidades a los más pobres, pero la actual agenda progresista está muy concentrada en los derechos de los grupos LGTBI, que son importantes, que son seres humanos como vos y como yo, y que merecen todo el respeto, pero no puede usted priorizar una única agenda a sabiendas, por ejemplo, de que las mujeres en nuestro país siguen siendo relegadas en muchas acciones, que los niños en nuestro país, como una institución que viene de los años 30, como es el PANI, hoy sufren vejámenes y sufren un abandono con una institución que tiene los recursos asegurados, que le falta brazo. Bueno, con un INAMU que no defiende a las mujeres como corresponde, sino que tiene prioridades para defender a algunas más que a otras. Bueno, en esa promoción los partidos, el PAC llegó desfigurado, totalmente desfigurado. Sus gobiernos no representaron nada de lo que promovieron por mucho tiempo. Bueno, y después la gente buscó otros partidos, apareció el partido que este partido que lleva el presidente Chávez es diferente a los anteriores, porque este sí era un verdadero taxi. Los otros se equivocaron en su dirección, Liberación, se equivocó la unidad en su dirección, se equivocó el PAC en su proyecto. En el caso particular del Partido Progresista Social Democrático no tenía proyecto, no tenía plan. Lo único que tenía era un cascarón bien armado por Luz María Alpizar, que se lo facilitó al presidente de la República, y vean las consecuencias que hoy está viviendo Luz Mari, el presidente, por todos los temas del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es un tema muy delicado, Jonathan. Usted sabe muy bien, como conocedor de la política, que ya en el PAC fue castigado por los diputados fingiendo, los candidatos a diputados que cobraban un dinero y que lo donaban, y era un jueguito que estaban haciendo con los dineros, y fue condenado en aquel momento 3 personeros, entre ellos el tesorero del Partido de Acción Ciudadana. Y Otón Sablí sabía todo de eso. No terminó como estos otros 3 porque nunca firmó ni estuvo en nada. Después vino el movimiento libertario anteriormente también, y todo lo que pasó en el movimiento libertario llevó al tesorero a la cárcel y a otras 2 personas. Uno de ellos, un exdiputado de la República, y yo creo que ya cumplió los 8 años de cárcel, y Otto Guevara sabía absolutamente todo lo que estaba pasando por fingir cursos que no se dieron nunca y levantar listas con gente que ni siquiera sabían que estaban involucrados en esas listas. Lo de hoy es más delicado todavía, lo que se dio con el Partido Progresista Social Democrático, porque son estructuras paralelas de manejo económico, y aquí sí están involucrados el que era el candidato, hoy presidente, el que era el tesorero, hoy vicepresidente de la República, y el que es hoy canciller de la República, y también la diputada Luz Mari Alpizar, que salió arrastrada por falta de controlar eso. Nosotros, y es una línea que yo mantengo, en el Partido Esperanza Nacional les he dicho, prefiero que nos arrastre lo que sea electoralmente a caer en la tentación de utilizar recursos indebidos y en forma indebida. El tribunal, quiero aprovechar tu programa para darle las gracias al Tribunal Supremo de Elecciones por el acompañamiento que da en la gestión de la creación de un partido político. Es verdad. Los partidos políticos que se han quejado, como el partido, aquel que se llamaba Costa Rica Manda, o aquel otro que se llamaba, se me olvida, había otro partido que no se pudieron inscribir, es que no siguen las reglas. Pero si usted sigue las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones y lo hace con tiempo,
usted saca adelante un partido político y el Tribunal Supremo de Elecciones en su oficina en el departamento de doña Marta, eh, olvidé el apellido doña Marta, doña Marta, le dan toda la asesoría, Marta Castillo, le dan toda la asesoría para sacar adelante la tarea. Nosotros siempre fuimos acompañados y siempre que le pedimos a doña Marta y a cualquier funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones que nos acompañara en el desarrollo del partido, siempre tuvimos la mano de ellos para explicarnos con detalle para no cometer errores. Bueno, de la misma forma, en el manejo de las finanzas, el Tribunal Supremo de Elecciones da cursos. Tiene un departamento especializado en cursos, tiene un departamento de finanzas. Cuando se hace lo que se ha hecho en la campaña pasada en el Partido Progreso Social Democrático y que hoy aparece en la prensa y que es condena de cárcel, es porque nunca se preocuparon por seguir las reglas. Y No, uno, perdón que te interrumpa. no, disculpame. De lo que estás proyectando, o más bien dibujando de lo que fue el PAC, de lo que fue Progreso Social, como alternativas al cambio, cómo ustedes pueden ser la alternativa correcta. Es decir, ya se pifió 3 veces en el argot coloquial. ¿Cómo estar seguro el electorado de que cuando vuelven a ver a Esperanza Nacional y a Claudio Alpizar va a ser una alternativa que no va a perder el rumbo y que no es un cascarón? Bueno, lo primero es que cada palo aguante su vela. Lo que pasó con el PAC y lo que pasó con Progreso Social Democrático es problema de ellos. Sí. Problema de ellos y ahí no tengo yo nada que agregar. En el caso nuestro, ¿cómo pueden asegurarse? Bueno, lo primero es que nuestro partido está conformado por profesionales de muy buen nivel, que en su mayoría han sido exitosos en diferentes campos, tanto en el privado como en el público, pero no hay las figuras quemadas y desgastadas ni de la unidad, ni del PAC, ni de Liberación Nacional. Es gente muy comprometida de altísima calidad. Lo Hay segundo quienes, es, hay quienes dicen, disculpa en ese punto, hay quienes dicen, y te lo van a poner como parte del ajedrez mediático electoral. Don Claudio, dígame nombres, ¿cuáles son esos nombres que lo acompañan? El, Eso es una pregunta capciosa y cajonera porque es complicada. O sea, puedes tener perfectamente un legajo de gente muy comprometida y muy buena, pero no necesariamente con perfil público. ¿Cómo justificar bueno, que es muy así es. buena, pero no tiene perfil público? Totalmente de acuerdo, eso que estás diciendo es lo más simpático, porque la gente, cuando le preguntan a uno eso, quieren oír nombres muy quemados, ¿verdad? Ujú. Y no, yo le puedo decir, por ejemplo, la doctora Ileana Ramírez, le puedo hablar de William Rodríguez, le puedo hablar de Luis Ramírez, le puedo hablar de Carlos Estradi, le puedo hablar de Juan Carlos Flores, le puedo hablar de Liliana Sánchez, y puedo darle un montón de nombres más. Todos son profesionales de altísimo nivel, ¿verdad? Y gente que ha estado en política, a veces en funciones de segundo nivel, pero que tienen todas las capacidades para dirigir el país. El otro argumento que les doy es que nosotros no vamos a hacer un partido franquicia, nosotros no vamos a hacer un partido taxi, inclusive nos negamos a desarrollar y correr para tener el partido listo para las elecciones municipales, porque ahí es donde más riesgo se corre de prestarle el partido a cualquier tipo o tipa, para ser inclusivos, que no tiene principios o que no conoce del partido y que lo único que quiere es evitar el desgaste de crear un partido cantonal o provincial para participar en las municipales. Y quienes en el 2028 en el Partido Esperanza Nacional quieran ser municipios, regidores, síndicos o que quieran ser alcaldes, van a tener un proceso de formación y de aval del directorio y de la asamblea del partido. O sea, no vamos a prestarle el partido a cualquier Juan Vainas, como decía mi mamá, que llega de repente y quiere ser alcalde y quiere ser regidor. No vamos, por eso lo hicimos con seriedad. Y hoy en día lo estamos haciendo con seriedad. En unos días vamos a estar haciendo una reunión, un congreso ideológico con nuestros participantes. ¿Por qué? Porque tenemos un año, todavía la campaña electoral apenas da atisbos. La campaña electoral oficialmente inicia el primer día de octubre. Entonces, vamos a tener listo todo
no vamos a cansar a la gente con una larguísima campaña mediática, sino que vamos a darle a la gente la oportunidad de que participe en nuestras actividades, de que conozcan nuestra propuesta. Nosotros estamos en una propuesta muy seria. Por cierto, la dirige un profesional de altísimo nivel, como es el doctor Carlos Carranza, conocido por su paso extraordinario como investigador y como académico en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Él es el coordinador de un grupo que tiene gente de altísimo nivel pensando, ¿verdad? Como Magid Brenes, está también Liliana Sánchez, que antes la nombraba, está Rojas, se me está yendo el nombre, pero hay una cantidad de gente que está pensando en proyectos. Tenemos gente como que ha pasado por instituciones públicas y que conoce muy bien cuáles son los defectos y cuáles son las necesidades que ocupamos cambiar. Bueno, ese es el partido que estamos formando para que el ciudadano lo reconozca. Por supuesto que depende del voto ciudadano. Yo no Claro. puedo decirle al ciudadano que se deje, que se siga llevando por eslogans. Yo no puedo decirle al ciudadano que siga comprando mentiras. Bueno, el ciudadano tendrá que saberlo. Yo te decía antes, bueno, hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo usted pretende mejorar las pensiones de la gente más humilde? Es sencillo, pero requiere mucho trabajo. No las podemos mejorar aumentándole el pago que le corresponde a los patronos. No podemos hacerlo aumentando la cuota del asegurado. No podemos tampoco con un Estado que no le paga a la caja aumentar la cuota del Estado. Lo que hay que buscar son nuevos ingresos. Y lo he dicho hace muchos meses, porque conozco perfectamente, he estado 3 ocasiones ahí, el oro de Cruzitas, a pesar de que nosotros creemos en el medio ambiente, pero ya sabiendo que ese desmadre va a continuar si no se para y si no se explota correctamente, debería ir todo a un fondo directo solamente, que no se puede utilizar para nada, al sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y hay una idea extraordinaria, que no es mía, pero que la asumo y la comprometemos en el Partido Esperanza Nacional, que es Pensión de, consumo. que es de Francisco Esquivel, ¿no? De Francisco Esquivel. Un 1% a todas las exportaciones de este país que vaya para el sistema. Hemos premiado a los exportadores para que saquen todo el país, para que tengan las facilidades. Bueno, ni qué decir en las zonas francas, que los tenemos sin ningún impuesto. ¿Por qué no un 1% de todas las exportaciones del país? Para que esos dineros vayan a la caja, o una caja única de la Caja Costarricense de Seguro Social, solo para pensiones. ¿Y por qué no pensar también en la propuesta de don Walter Cotto, la pensión consumo? Puede modificarse, ahí está en la Asamblea Legislativa. Pero si creemos que solo con el sistema actual de pensiones vamos a mejorar las pensiones costarricenses, estamos perdidos. Vea que siempre lo que se decide cuando se hacen estudios actuariales en la caja, que es aumentar la edad, disminuir el dinero que reciben los costarricenses y aumentar las cuotas del patrono de la caja o del asalariado. Esa fórmula ya no sirve y vamos hacia una población que está demostrado que en el 2050 una gran mayoría, entre sus vos, yo, si es que llegamos al 2050, vamos a ser viejitos. Va a haber una población mayor de ancianos en este país, de adultos mayores que van a requerir esos dineros para sobrevivir. Y están viviendo hoy, los que son pensionados hoy, que son más de casi 375.000 personas de la caja, en su mayoría, con pensiones que difícilmente les alcanza para sacar la tarea básica de sus vidas. Claudio, tres ejes mediático y electoralmente importantes, o por lo menos que siempre está entre la agenda de las preguntas cotidianas. Son puntos específicos por tiempo en Ujú. lo más sucinto posible, si puedes ayudarnos con eso. ¿Es Esperanza Nacional un partido conservador? No, somos socialdemócratas. ¿Es Eso nos da un marco más amplio. Ahora, ¿qué es ser conservador? Ser creyente, soy sumamente creyente, habiendo siempre acompañado de mis insignias religiosas. Soy creyente, soy católico, creo profundamente, pero creo que a veces el ser conservador, en algunos casos, se extralimita en cuanto a los derechos de otras personas.
Y eso hay que analizarlo con mucho, mucho cuidado. Ahora, ¿creemos en los valores? Claro que creemos en los valores. ¿Creemos en la vida? Claro que creemos en la vida. Pero también sabemos que en democracia todos esos temas tienen posibilidades de discutirse y que en esas discusiones tenemos que ampliar. Hay que radicalizar la democracia. Hoy todo el mundo hablan así rápido, hablan de hacer referéndum, hablan del voto, y eso es pedirle un aval al ciudadano. Radicalizar la democracia es darle oportunidad a conversar y a discutir con el ciudadano. Este gobierno actual y el pasado del PAC nunca hablaban con el ciudadano, tomaban las decisiones en forma vertical, radical, nada de consenso. Y después proponían referendos o acciones de ir a votar a las elecciones, que lo que están pidiendo es un aval nada más a sus ideas, pero no discutiendo las ideas con los ciudadanos. ¿Es Esperanza Nacional un partido estatista? Creemos en el Partido de Esperanza Nacional, porque cuando vos acentúas en la palabra estatista, lo haces en forma negativa, se te siente. No, no, estoy Cuando preguntando. lo dijiste. El Estado ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro país. Si ser estatista es defender a la Caja Costarricense de Seguro Social, somos estatistas. Si ser estatista es defender la seguridad nacional, somos estatistas. Si defender la inversión social tan despedazada en la actualidad, solo por presentar unas finanzas públicas o un déficit fiscal en disminución, castigando toda la inversión social, si nos oponemos a eso, somos estatistas. O sea, ¿En qué no son estatistas? en que creemos abiertamente, por mi experiencia, la mayoría estamos ahí, en la empresa privada. Creemos enormemente en el esfuerzo de la empresa privada, desde donde surgen la mayoría de la generación de empleos en la sociedad. Creemos enormemente en facilitarle al emprendedor costarricense emprender con sus empresas, pero ojalá con las facilidades de que lo puedan hacer legalmente, establecidos formalmente, no en la informalidad, como hoy cuando se habla de que el desempleo ha disminuido, pero hay 1 millón de personas en la informalidad de este país. Esa no es la forma de acabar con el desempleo. La forma de acabar con el desempleo es una forma que tiene que tener orden, que tiene que tener también el aporte de la empresa privada a las instituciones, a las instituciones del Estado en lo que les corresponde. Ve que te decía que no creo yo que para mejorar las pensiones tengamos que estar apretando cada vez más al patrono. Pues yo sé lo que es ser patrono, yo sé, si a mí nadie me tiene que enseñar qué es ser emprendedor, si toda mi vida he sido emprendedor. Yo sé lo que es pagar un alquiler de una propiedad, yo sé lo que es pagar para tener un programa de televisión o de radio, yo sé lo que cuesta estar haciendo un esfuerzo para estar al día en impuestos y demás. Bueno, no podemos seguir apretando al empresario, pero sobre todo al más pequeño. Entonces, en eso no somos estatistas. Somos estatistas, si querés definirlo como eso, yo diría que somos solidarios más que estatistas. Yo, y estoy seguro que el caso tuyo es igual. Estoy casi seguro. Es que te lo preguntaba porque la secuela de 8 años del PAC manipuló y manoseó mucho el concepto estatista. Es diferente. Yo creo que en general el tico es estatista a la hora de defender la caja, defender las grandes baluartes de la institucionalidad nacional, que tienen que mejorarse, por supuesto que sí, pero eso es tema de otro café. Un estado tiene que ser eficiente, o sea, tiene que invertir muy bien los recursos y tiene que ser eficaz. Sus políticas tienen que dar resultados. Cuando tenemos un Estado que hace política pública, que no da resultados y además de eso es carísimo, eso no es ser estatista, eso es ser irresponsable. Cuando hablamos... Perdona, ¿es Esperanza Nacional un partido que promueve impuestos? No, lo que promovemos es, eso sí te lo digo, que aquellos que no están siendo solidarios, como ese 1% que te dije de los exportadores, para que vaya a una caja de pensiones, aporten. Te lo pregunto y específicamente con ese tema, porque los exportadores ya pagan sus cuotas de impositivas. En la mayoría de los exportadores, por lo menos de los que están en las zonas francas, no pagan casi ningún impuesto. Están exonerados de todos los impuestos. Es buena hora para que venga la inversión privada y extranjera e invierta en nuestro país. Buena hora y generan empleo. Bueno, pidamos un 1% como solidaridad. Y los exportadores a nivel nacional, yo no creo que por un 1%, se puede revisar, puede ser hasta 0,5%.
pero tienen que aportarse algo para esas generaciones actuales que van a ser las vías de generaciones. Y por otro lado, sí creo fielmente en que debemos mejorar. Mira, andaba yo este fin de semana por el lado de Parrita, Esterillos, y andaba con la familia, nos bajamos a un restaurante donde hay un avión grandote ahí entre Parrita, ok. ¿En qué pues? Y el muchacho, el que administra, sale y me dice en el parqueo, en uno de esos restaurantes, que si como ya éramos 13, que pasen adelante, ojo la oferta que me hace. No les cobramos el 13%. Esa es la oferta que me hacía para que consumiéramos en él. Pero no sacrificaba el 10% que era de ellos, de los saloneros, no, sacrificaba el ingreso que le corresponde al Estado. Nosotros no tenemos, sobre todo en esos servicios de restaurante, un buen cobro de los impuestos que corresponden. A veces se vuelven muy atractivos porque son muy altos, entonces es muy fácil no cobrarlos. Alguien le dice que no le van a cobrar un 13%, dice, es un montón de plata lo que me voy a ganar. Ese tipo de cosas terminan inventando otros impuestos que no son tan efectivos ni van a generar tantos recursos para poder sostener el Estado costarricense. Recordemos que con los tratados de libre comercio le hemos ido quitando al Estado muchos ingresos que antes tenía. Bueno, para promover el ingreso, para las exportaciones, para el intercambio comercial, todo está perfecto para generar empleo. Pero hemos sacrificado también mucho los ingresos del Estado. Y hoy lo seguimos sacrificando cada vez más cuando empezamos a sacrificar los programas sociales. Entonces usted me dice, usted es estatista. Claro, si usted me dice que yo quiero invertir en que la gente tenga buenos médicos, buena atención, que tenga buena educación, que tenga buena seguridad nacional, con buenos policías bien preparados, eso es defender el Estado. Y lo que te decía antes, muchos de nosotros que nos están oyendo, y te incluyo a vos, porque bueno, en el caso mío es así, yo nunca vi a mi madre preocupándose por pagar, ahorrar para llevarme a un médico. Nunca la vi preocupándose de ahorrar para llevarme a un colegio privado, una escuela privada. ¿Por qué? Porque ella sabía que su hijo iba a ir, en aquel tiempo, la unidad sanitaria en primera instancia, hoy se llama Lleváis, o su hijo iba a ir, como fue, a la Miguel Obregón o al Mauro Fernández en Tibás y terminó yendo a la Universidad de Costa Rica. Todo estatal. Yo soy producto del Estado y así hay muchos costarricenses que debemos ser agradecidos para que quienes vienen atrás de nosotros también tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Claudio, en 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda? ¿Es Esperanza Nacional la alternativa para quien se defina como socialdemócrata, viendo Liberación como el espejo o la persona o el ente que está en el otro lado? Hoy por hoy es la única alternativa socialdemócrata de este país. Liberación Nacional no lo es. Lo ha sido sus diputados en este momento para llevarle la contraria al presidente de la República. Pero si revisamos cómo se comportaron en el gobierno de Carlos Alvarado, la fracción legislativa de Liberación, es todo lo contrario de lo que hoy predican. Entonces, es ser consecuente lo que te define como ideología de un partido político. Pero esos vaivenes, de acuerdo a lo que me conviene hoy, lo que no me conviene después, no se valen en la política ni costarricense ni a nivel mundial. Entonces, somos la única alternativa socialdemócrata que cree como una tercera vía, que cree que ni la izquierda extrema ni la derecha extrema están solucionando los problemas de Costa Rica, que ocupamos un partido político que crea como Esperanza Nacional en el trabajo y la inversión del empresario, pero que también crea en un Estado eficiente y eficaz. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos, Jonathan. Un abrazo. Gracias a ustedes que están en sintonía. Mañana a 10 de la mañana, no se lo pierda, Red Democrática.